Bienvenido a Mirando Lejos. La semana pasada se instaló un tema que, si bien no es prioritario, repito, no creo que sea prioritario, sí es necesario que nosotros los paraguayos, la sociedad paraguaya, clase obrera, trabajadores, empresarios, Estado, nos pongamos a discutir sobre las necesidades de una modernización, un ayordamiento, una adaptación del Código Laboral a las nuevas circunstancias. El mundo está viviendo circunstancias muy cambiantes. Los cambios son vertiginosos. ¿Quién se hubiera imaginado que en un periodo de 40 años China continental se hubiera convertido en la manufactura, en el país industrial por excelencia, y que le sigue atrás, no muy rezagada, la India? Estamos hablando de países de más de 1.400 millones de habitantes. La China, debido a su proceso de industrialización en 40 años, sin haber invadido un solo país y sin haber disparado una sola munición, sacó a 800 millones de chinos de la pobreza y de la extrema pobreza. Ese es el desafío que tenemos nosotros. Para ese efecto, también nosotros los paraguayos, los 6.150.000 paraguayos, paraguayas y extranjeros que habitan este territorio, vamos a tener que aumentar nuestra productividad laboral. Definitivamente, el mundo de la globalización no era la panacea como todos imaginamos. Hoy vemos como la lógica de la geopolítica de nuevo le está sacando terreno a la globalización, y los países hasta empiezan, como Estados Unidos, a tomar tarifas, medidas de tipo arancelaria para obstruir, dificultar y encarecer el comercio comercial entre China y Estados Unidos. Nosotros los paraguayos podemos estar ausentes, podemos actuar como si en el mundo no hay cambios vertiginosos. Hoy el mundo no define más lo que pasa en Europa y tampoco lo que pasa en Estados Unidos. Los acontecimientos del mundo, de la economía por sobre todas las cosas, se van a terminar definiendo en el Pacífico en los próximos años. No digo que sea eterno, pero para los próximos años. Y la mano de obra asiática es una mano de obra, no es barata como se cree, especialmente la China, sino que es una mano de obra con mucha productividad. Yo no creo que lo prioritario en el Paraguay sea el debate laboral, pero creo que es necesario. Porque si las instituciones no se adaptan a las nuevas circunstancias, se cae en una rigidez que puede convertir a las instituciones existentes en obsoletas y hasta en algunos casos obscenas, y aumentar lo que significa trabajar dentro del país, o evitar que nosotros los paraguayos y las paraguayas podamos adquirir el nivel de productividad que se necesita para ser un país competitivo a nivel mundial. Ya no se trata solamente de ser competitivo, se trata también de tener las ventajas comparativas que Paraguay las tiene, pero también incorporarle valor a toda esa materia prima. Y para eso la economía del siglo XXI se funda en un elemento central: productividad e incorporación de conocimiento a los procesos productivos. Ese es el debate que tenemos. Ahora, nos podemos preguntar, el principal debate paraguayo es la reforma o la modernización, la adaptación de las normas laborales a las nuevas circunstancias. No, yo creo que hay temas mucho más importantes que eso. Por ejemplo, para mí es mucho más importante resolver el problema de la caja fiscal. Por eso hoy vamos a hablar con el ministro de Economía, el doctor Carlos Fernández Baldovino. Ese sí que creo que es un problema, tiene para mí prioridad por sobre el debate laboral, que, como repito anteriormente, el debate a lo atinente a las condiciones laborales tiene que ser consensuado. El consenso no tiene que ser solamente una herramienta de diálogo, sino que tiene que ser el fin. Las leyes laborales que se sancionen tienen que tener el consenso de obreros, empleados y también del Estado. Pero hablemos de otras prioridades. La prioridad de la caja fiscal. La sostenibilidad macroeconómica paraguaya no es sustentable a largo plazo si nosotros no somos capaces
de resolver el problema de la caja fiscal. Si no somos capaces de garantizar la jubilación a los que se deben jubilar, pero no es justo que los contribuyentes que no reciben la jubilación estén pagando la jubilación de los funcionarios públicos. Lo mismo tenemos que resolver el problema del IPS, no solamente en su pilar que tiene que ver con la medicina, sino también en el pilar que tiene que ver con las jubilaciones. Y en ese sentido hay que reconocer algo, poco aporta al Parlamento de la República del Paraguay, los parlamentarios paraguayos, subsidiando una caja jubilatoria que verdaderamente establece un privilegio a favor de los parlamentarios y establece una desigualdad grosera ante los ojos de toda la ciudadanía paraguaya. Creo que ellos van a ser los encargados de tener que sancionar las reformas dentro de la caja fiscal. Y aclaro esto porque cuando fui senador yo no tengo ningún tipo de jubilación. Y cuando fui senador hicimos una caja fiscal que luego por intereses sectoriales fue perforada y ha perdido su vigencia. Entonces creo que me encantaría escuchar y ver la decisión del gobierno de resolver el problema que para mí es más importante. Pero no en un futuro a largo plazo, en un futuro inmediato. El problema de la caja fiscal IPS lo vamos a empezar a sentir de manera inmediata. Y me encantaría también escuchar que los parlamentarios renuncian al subsidio de 3.500 millones de guaraníes que se están otorgando de una manera que puede ser legal, pero no es ética bajo ningún punto de vista. Creo que el país debe adaptarse a los cambios que hoy están vertiginosamente sucediendo en el mundo. Sería muy ingenuo y sería como mirarse solamente al ombligo, creer que el mundo va a cambiar porque Paraguay así lo decide. Nosotros somos un país donde resulta ser que no vamos a ser 7.500.000, sino que somos 6 millones. Podemos acceder a un bienestar de vida digno con la condición humana, pero para eso hay que hacer el sacrificio necesario. El ejemplo es el trabajo, la honestidad, la dignidad de las autoridades. No puede ser, como dije anteriormente, que le pidamos el sacrificio a todos los que se tengan que jubilar del sector público y sin embargo los parlamentarios se estén dando jubilaciones que verdaderamente son una ofrenda a la moral pública y a la situación de mucha gente. Creo que es el momento en donde tenemos que aunar la racionalidad para resolver los problemas, recurrir a la racionalidad para resolver los problemas y recurrir a la ética y a la moral para transparentar todos estos procesos. El futuro no será el futuro de siempre. El futuro es cambiante. ¿Quién hubiera imaginado que en menos de 40 años China iba a igualar en capacidad económica a los Estados Unidos de Norteamérica? El mundo que vamos a vivir, el futuro, el principio de la incertidumbre que hoy rige, nos obliga a tener un sistema económico público y privado que se rija por los principios de la eficacia y de la equidad. Enseguida estamos con el ministro de Economía, don Carlos Fernández Baldovino. Economía del doctor Carlos Fernández Baldovino. El 1 de septiembre es la fecha en la cual el ministro de Hacienda el ministro de Economía, tiene que acercar el presupuesto general de gasto de la Nación para el periodo 24-25 al Parlamento Nacional. Se ha hecho eso. Querido ministro, ¿cómo estás? Un placer estar contigo. ¿Qué tal, Carlos? Encantado de estar nuevamente en tu programa. Bueno, hubieron varios anuncios importantes cuando presentaste al Parlamento esta ley de presupuesto. ¿Cuáles son esos elementos, esos nuevos componentes? Habías, por ejemplo, hablado de que la reducción del costo laboral o el costo de mano de obra con respecto a los ingresos tributarios, hay, digamos, una mayor sensibilidad social dentro del presupuesto, hay menos en obras públicas. ¿Cómo definirías vos este presupuesto? Sí. No, yo creo que es un presupuesto que forma parte de la evolución que nosotros decimos. Nunca prometimos una revolución, porque vos sos conocedor de cómo terminaron las revoluciones acá en nuestra región. Nada bien. Ejemplo, Cuba, Venezuela. Entonces, nosotros creemos más en una evolución, en el sentido de que tenemos que fijar el norte e ir caminando hacia ahí.
Y en ese sentido yo creo que este presupuesto presenta una muy buena evolución en términos de gastar mejor. Y gastar mejor quiere decir eso que vos dijiste ahora recientemente, usar menos impuestos para pagar la masa salarial de los funcionarios públicos, si bien no me gusta generalizar. Y en segundo lugar, usar esos recursos tributarios que todos pagamos para sectores que el gobierno considera prioritarios y que creo que todos podemos estar de acuerdo, que son salud, educación, seguridad y la parte de seguridad social. Entonces, seguridad social que serían los programas sociales de protección social. O sea, política focalizada al combate. Política focalizada para aquellos que sectores no vulnerables. pueden, sí, son sectores vulnerables que no tienen ninguna posibilidad siquiera de conseguir trabajo muchas veces, ¿verdad? Adultos mayores o el programa Tecoporá. Entonces, esa parte yo creo que va muy bien. Podemos hablar después más en detalles para cada uno de estos pilares que estuve mencionando, pero básicamente eso es el presupuesto. Lógicamente es un presupuesto que tiene una restricción, que son los ingresos tributarios, y por tanto, como le decía a mis colegas, no hay plata para todos. Entonces acá hay que priorizar. Eso es lo importante, que todos entendamos de que es muy loable o es muy válida la necesidad de recursos de todo el mundo, pero lógicamente como los recursos son limitados tenemos que asignar de acuerdo a las prioridades que determina el presidente de la República, y eso estuvimos haciendo en este caso. Una pregunta de tipo práctica que no tiene que ver con el presupuesto, pero sí cómo se aprueba el presupuesto. Generalmente la tradición nos indica que el ministro de Hacienda lleva un presupuesto y después se va a cada ministro y lleva su presupuesto en paralelo que contradice al presupuesto del ministro. Entonces la pregunta es, ¿aquí va a haber una disciplina de gabinete gubernamental o va a ir cada ministro a, como se dice en privado, a plantear o a otro presupuesto? Mira, yo creo que el año pasado trabajamos muy bien con la asignación, o sea, la gente no hizo ese esquema de pedidos, ¿verdad? Porque realmente se entiende de las restricciones que tenemos y de las prioridades fijadas por el presidente. Entonces, si uno va a pedir más, lógicamente está contradiciendo las instrucciones del presidente de la República. Entonces, yo creo que ese caso no se va a dar. Tal vez se dé en el caso de órganos que sean por fuera del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Que puede ser el Poder Judicial. Pero veamos, el año pasado aprobamos un presupuesto acorde a lo que queríamos y consideramos que este año también finalmente lo que es importante, que es el monto de déficit fiscal final, estaríamos cerrando en donde mandamos nosotros. La composición de ese déficit tal vez cambie un poco, no creo que cambie mucho, pero respetando ese déficit creo que es un presupuesto manejable. Estamos hablando de que bajamos el déficit de 2,5 a 1,9. De 2,6 a 1,9. Del PIB, 2,6 a 1,9. Con respecto a... Sí. Vamos a tener menos déficit. Vamos a tener menos déficit, estamos convergiendo, porque eso es parte del plan nuestro fiscal, al 1,5% de déficit máximo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Para el año que viene. Para el año 2026, exactamente. 2026. Ahora, ¿cómo se va a hacer para que se gaste menos en la masa laboral del dinero que ingresa? ¿Va a aumentar de una manera desproporcionada los ingresos tributarios? Que de hecho han aumentado, sí, porque ha crecido la economía también y porque ha mejorado la gestión de DINIT. Pero ¿cómo se va a hacer? ¿Va a ser más ingreso? ¿Por eso va a ser menos costo laboral? ¿O hay algunas políticas con respecto a elevar la productividad? Un poco para explicarle a la audiencia, ¿verdad? Lo que estamos hablando acá es de un ratio, o sea, un cociente entre el monto que se gasta en salarios con respecto a las recaudaciones tributarias. Como es un ratio, acá podemos tener un control en el numerador, o si no puede el denominador crecer mucho y hace que ese ratio caiga. En el caso que tuvimos ahora para el año 2024, que estamos viendo ahora, tuvimos ambas cosas. Tenemos una recaudación de la DINIT muy por encima de lo estimado inicialmente, pero al mismo tiempo tenemos un control también de la parte salarial, ¿verdad? Porque como yo dije, cuando la gente quería menoscabar el esfuerzo que estamos haciendo en ese sentido, las recaudaciones tributarias siempre crecieron. Si uno mira lo que es la recaudación tributaria de 2010 es mayor a la de 2002, la de 2014 mayor a la de 2010 y así sucesivamente. La gran diferencia es que anteriormente, de todo el incremento de la recaudación, casi el 60, 65, dependiendo del año, por ciento de esa nueva recaudación se iba a salarios. Lo que se hizo en este 2024 fue
realmente parar esa sangría que siempre existía. Si existe algún incremento, digamos, de salario este año, es básicamente en los sectores claves, nuevamente salud, educación o seguridad. Ahí sí se pueden observar algunos incrementos salariales, pero por el resto no hay nada. Entonces, el año que viene lo que vamos a tener sí son mayores ingresos, pero también una contención, en donde los únicos aumentos son nuevamente estos tres sectores. Y estos tres sectores no es el 100% de los funcionarios públicos. Entonces hay un control en el aumento del salarial de los funcionarios públicos, una disminución en la cantidad de contratados, y todo eso hace que el ratio con mayores recaudaciones también finalmente termine quedando. En este momento, enero-agosto, tenemos 52% de los impuestos nuestros son destinados a salario. Me va a decir que es mucho. Puede que sea un poco alto, pero antes ese número era 65, 70%. Entonces, en un año de trabajo nosotros hemos bajado de 60 y algo, creo que es 63, 64, a solo 52 en este momento. Entonces, para entenderte, salvo las áreas social y de seguridad, educación, salud y seguridad, el funcionario público, digamos, del gobierno central o poder judicial o fiscalía o contraloría, ellos no deberían tener salarios. Hay que tener mucho cuidado por eso siempre cuando uno habla. Es un buen indicador este de salarios sobre los tributos, ¿verdad? Pero uno tiene que tener cuidado también es qué está dentro de ese incremento salarial, ¿verdad? Porque cuando se trata, por ejemplo, de la contratación de más médicos, eso me va a hacer subir la cantidad de salario que se paga, pero eso es bueno. O de repente cuando tenemos más policías, el año que viene en el presupuesto general de gasto de la nación vamos a alcanzar 1.800 linces y aparte estamos incorporando 5.000 nuevos oficiales, más 4.000 aproximadamente que van a empezar la carrera policial. Entonces básicamente es un montón de gente, todos ellos van recibiendo dentro de lo que se llama rubro 100, que es la parte salarial, pero no es algo que pueda criticar. El punto es, quitando estos sectores sociales, ¿qué está pasando con los salarios? De tal manera que la ciudadanía vea realmente qué está pasando, y ahí no tenemos casi incremento, prácticamente es nulo. Ahora veo que esta reducción del presupuesto del 2,6 al 1,9, estamos hablando entonces que el endeudamiento público externo va a ser inferior a lo que fue en los años anteriores. Sí, así mismo, porque básicamente... ¿Cuánto vamos a emitir? ¿Qué cantidad de bonos en dólares emitimos? Mira, quiero explicarle nomás a la audiencia primero que tiene que ver déficit con endeudamiento. Básicamente, el endeudamiento es el síntoma. La enfermedad se llama déficit. Es decir, en la medida que uno tiene más déficit, tiene que emitir más. Entonces, si uno critica el endeudamiento, lo que tiene que criticar es el déficit realmente, que es la verdadera causa de ese endeudamiento. Entonces, nosotros queremos empezar a disminuir la dinámica del endeudamiento, por tanto tenemos que disminuir el déficit fiscal. Por eso es que vamos de 2 a 6, 1,9, 1,5. ¿Cuánto vamos a emitir? Y depende. ¿En qué depende? Por ejemplo, una parte de las deudas siempre está emitido para manejo de pasivos, se llama. ¿Qué quiere decir? Y si las condiciones, sí, pagar deuda, pero si las condiciones financieras son mejores. Ejemplo, no queremos endeudarnos tanto en dólares y nos queremos endeudar en guaraníes. Ahora que podemos emitir en guaraníes en Nueva York, yo puedo salir a emitir deuda en guaraníes y canjearla por deuda que está expresada en dólares. Entonces, esa parte yo a veces tengo control, puedo salir 200, puedo salir 250, 300 millones, depende. Por eso no te quiero dar un número grande, pero para financiar el déficit es lo equivalente a, vamos a redondear, 2% del PIB, que serían 800 millones de dólares. El monto es un poco más aprobado en el Parlamento porque lo que tenemos es este manejo de pasivo. Entonces va por encima de los 1.000 millones el monto que finalmente va a ser de endeudamiento, solo que el endeudamiento neto corresponde exactamente a estos 800 millones. 800 el resto, millones, lo que vamos a hacer para cerrar el déficit. Exactamente. Y el resto que podamos emitir es simplemente porque estamos canjeando. Algunos le llaman bicicleteo. Yo creo que eso demuestra un desconocimiento de la finanza. Lo siento si la gente cree que es arrogante, pero es un desconocimiento porque simplemente no es bicicleteo, simplemente mejorar las condiciones de las cosas. ¿Por qué voy a pagar ahora aparte si me mejoran las condiciones? Ahora la Reserva Federal
por ejemplo, acaba de bajar en 50 puntos básicos la tasa de referencia de política monetaria de Estados Unidos. Eso va a hacer que las tasas caigan. Entonces, para mí me conviene deuda más cara a tasa más barata, o tal vez un préstamo que se tomó antes y que venza en el 26 o en el 27, yo ya agarro, recompro esa deuda y tiro a 10 años de plazo. Entonces eso se llama manejo financiero del Estado, y eso lo hacen todos los países del mundo. Sí, claro, lo hace uno personalmente también. O sea, una cuestión, el presupuesto se incrementa con respecto al presupuesto anterior en un 8%. Sí, crece el tamaño, digamos, llega a 17 mil millones de dólares, ¿verdad? ¿Estoy equivocado? 17.700. 17.700. Sí, exactamente. Y esto es porque el mayor número de incrementos y porque, digamos, aumentaron en ciertos renglones, como dijiste, el área social, digamos, política enfocada a la pobreza. Sí. ¿Así es, verdad? Sí, yo quise, bueno, esto lo expliqué cuando presentamos el presupuesto. Ojo que esto no quiere decir el Estado más grande. Hay algunas cuestiones que explican casi el 70% de este incremento. Te digo algunas cosas. Ande, porque le estamos dando la posibilidad de que invierta más, y se necesita que se invierta más, porque si queremos consumir toda la energía de Itaipú, necesitamos tener un fortalecimiento muy grande de la red eléctrica. En segundo lugar, tenemos el IPS. ¿Qué pasó con IPS? IPS hizo mal su presupuesto para el año 2024. De hecho, hace poco se había hecho una ampliación porque ellos, no es nuestra responsabilidad porque lo había mandado el presupuesto del gobierno anterior, básicamente calcularon mal la parte de pago de pensiones. Entonces tuvieron que ir con una ampliación presupuestaria hace poco, de tal manera a poder pagar todas las pensiones, todas las jubilaciones hasta fin de año, porque tenían solamente hasta el mes de agosto, septiembre, creo. Entonces se incorporó el verdadero número. Entonces, ANDE, IPS, y el último, que es algo que me llama la atención, y yo ya le dije al presidente de BNF, tenemos que cambiar la ley. BNF, para poder dar más crédito, tiene que ser aprobado por el Parlamento. O sea, ¿te imaginas la situación de desventaja competitiva que está el BNF? De que para dar más crédito, cada vez que tiene la oportunidad de dar crédito, que está por encima de lo previsto inicialmente, tiene que ir al Parlamento a quitar una ley. Eso lo pone en una situación de desventaja enorme con respecto a lo que es el sistema financiero nacional. Entonces, es muy difícil que funcione eficientemente un Banco Nacional de Fomento si para dar más crédito tiene que tener más presupuesto, entre comillas. Yo creo que tenemos que cambiar la ley. Y bueno, esa es la tercera pata, que explican casi el 70% del incremento del presupuesto del año que viene. Ahora bien, con respecto al IPS, el otro día me comentaron por ahí que vino gente del Fondo Monetario, o técnicos contratados por el Fondo Monetario, gerencia del Ministerio de Hacienda, de Economía, para hacer un diagnóstico situacional, patrimonial del IPS, y hablan de una deuda de 950 millones de dólares en el presupuesto 2024. ¿Se prevé el pago de parte de esa deuda o no se prevé nada? Digamos, el Estado no va a asumir... IPS tiene sus propios recursos y ellos tienen que hacer frente con sus propios recursos de la deuda que ha sido generada anteriormente. Lógicamente, esto asumiendo que la deuda ha sido generada de manera legal y es transparente y está, digamos, no solamente cuantificada perfectamente, sino documentada perfectamente. Eso es lo primero que hay que asumir y esperemos que hagan eso. En segundo lugar, tiene sus recursos. Y esos recursos hay que usarlos de manera bastante más eficiente, ¿verdad? Ellos tienen 3 presupuestos básicamente: un presupuesto administrativo, un presupuesto de salud y un presupuesto de jubilaciones, ¿verdad? El de jubilaciones se explica por sí solo. Donde ellos tienen debilidades, y yo ya le expresé al presidente del IPS, es en el presupuesto administrativo y de salud. Hay muchos hay muchos costos administrativos que se están cargando el presupuesto de salud. Digamos, uno que me llamó la atención: combustible para ambulancia. Eso está en el presupuesto de salud, cuando debería estar en el presupuesto administrativo. Claro. Entonces, tenemos que empezar a gastar mejor también ahí y cargarle realmente al presupuesto administrativo, que es superavitario, los gastos que están... No se puede transferir pero es que es una decisión del Consejo, claro, donde pone el gasto. Y yo le dije, tenés que poner ese gasto, tenés que poner arriba.
los salarios de los médicos. Ese es presupuesto administrativo, no es presupuesto de salud. El presupuesto de salud, en mi visión, debería ser única y exclusivamente equipamientos, medicina, la construcción de hospital en todo caso, pero no la parte de gastos corrientes que hacen, digamos, al funcionamiento. Entonces, ahí van a tener que hacer un trabajo de tal manera a que le sobre recursos al presupuesto de salud y con eso se empiece a pagar la deuda atrasada que tienen. Están empezando a hacer, creo, una sesión de crédito. Sí. Y con eso ellos están financiando por lo menos parte de este atraso, pero le queda mucho trabajo por hacer y van a tener que usar sus recursos para pagar. Los presupuestos, lo que se obtuvo en la negociación en Itaipú, ¿por qué no pasan por el presupuesto? Es una decisión del Poder Ejecutivo, entonces se ha hecho usualmente así. Creemos que va a ser mucho más dinámico, va a tener mucho más impacto y va a tener toda la transparencia. La cuestión que pase presupuestariamente no le da precisamente más transparencia ni tampoco evita un alto grado de corrupción, ¿verdad? Porque tenemos cuántos casos de corrupción o cuántos casos de falta de transparencia y que están incluso en el presupuesto general de gasto, ¿verdad? Por eso hay mucha gente procesada, incluso ministro. Entonces nos pareció a nosotros de que queríamos tener un impacto rápido. La ciudadanía va a tener... Para que gaste la Itaipú directamente sin que tenga... Sí, pero va a tener su mecanismo de control. No, claro. Va a tener su mecanismo de control. Y de hecho ahí básicamente el Poder Ejecutivo va a designar dónde va a ser, van a tener los mecanismos de control, se va a mostrar a la gente dónde va a ir todo ese presupuesto de gasto o toda esa plata. Y bueno, creemos que con eso vamos a ser mucho más eficientes en términos del Y ese del dinero uso. que entra por la Itaipú, por las negociaciones, no sé cuánto son exactamente, sin contar royalties, regalías, que es otra cosa, lo que es solamente fondos sociales. Fondos sociales. Porque el otro ya está ya asignado. La pregunta es, ¿vos lo vas a cuantificar como ministro como un ingreso, aunque no sea un ingreso del Tesoro? ¿Lo vas a cuantificar como un ingreso? ¿Vas a asesorar al presidente diciendo aquí necesitamos, aquí no necesitamos? Mira, te voy a dar un ejemplo que es así, ¿verdad? Cuando se presentó el presupuesto del MOPC, ¿verdad? Alguna gente dijo se redujo el presupuesto del MOPC, lo cual es cierto. Se redujo si uno mira exactamente el presupuesto. ¿A cuánto se bajó Se bajó 12 millones, o sea, es marginal. Dentro del presupuesto del MOPC es marginal, o sea, no tiene ni un impacto, básicamente en términos económicos. Y ahí yo le dije justamente como ejemplo de que nosotros tenemos una visión que no es financiera, sino es económica del presupuesto. ¿Y qué quiere decir eso? Nosotros no miramos el presupuesto del MOPC solamente, porque la inversión pública que se va a realizar el año que viene no es solamente MOPC. Y ahí empecé a hablar de lo siguiente, ¿cierto? Si uno mira aisladamente el MOPC, bajan 12 millones. Pero le hemos dado, por ejemplo, al Ministerio de Urbanismo y Vivienda 20 millones de dólares más. Eso luego ya compensa automáticamente todo lo que es MOPC. O sea, que una para infraestructura, casas. Claro, casa. Otro tipo de infraestructura, pero es inversión pública. Claro. Casa, 20 millones. Le hemos dado varios millones de dólares, creo que cientos de millones de dólares a la ANDE, ¿verdad? Para que haga también inversión pública. Adicionalmente, tenemos los 650 millones de dólares de Itaipú, ¿verdad? Lo cual, una buena parte se va a ir nuevamente para la construcción de infraestructura vial y también para la construcción de infraestructura eléctrica, ¿verdad? Complementando la cantidad de recursos que ya le dimos a la ANDE. La diferencia a la ANDE. Bueno, sí, pero el costo de energía. No, así mismo, pero como estamos, te digo nomás cómo estoy yo analizando económicamente el presupuesto de inversión pública. Entonces es MOPC más MUP más ANDE más lo que es Itaipú y más lo que son la APP, ¿verdad? Porque ya se ha levantado el pliego de base de condiciones a los 1 año de este gobierno, yo creo que es récord, para la construcción de Ruta 1. Entonces, cuando uno analiza, digamos, la inversión pública, no puede mirar solamente el presupuesto del MOPC. Esa es una mirada miope, vos tenés que sumar todo eso, y realmente nosotros estuvimos mirando todos estos 4 factores y es infinitamente superior a lo que era el presupuesto 2024, ni qué decir 2023 de inversión pública. Eso está garantizado. O sea, se van a hacer mucha obra de infraestructura, lo que no quiere decir que se va a faltar todo el país. No se va a faltar todo el país y tampoco se va a hacer a través de una sola agencia. Vamos a tener diferentes. Enseguida volvemos con el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdés. Bueno, de este dinero te estás diciendo, bueno, se va a gastar en obras públicas, no va a ser solamente el Ministerio de Obras Públicas que va a gastar.
Entonces, ¿cuánto del presupuesto va a gastar la administración central y cuánto del presupuesto van a gastar los entes descentralizados? ¿Es simétrico o hay una...? Es básicamente simétrico, ¿verdad? Si te tengo que decir un número 50-50, lógicamente no es exactamente eso, pero va entre ambas cosas, ¿verdad? Lógicamente en entes descentralizados hay entes que son muy diferentes. Banco Central está ahí, que es totalmente diferente a lo que puede ser la ANDE. Pero básicamente administración central es la mitad y la otra mitad es entes descentralizados. Entonces, tu política como ministro de Economía, que dijiste, no tengo solamente una visión financiera del presupuesto, sino tengo una visión económica. La idea es, digamos, también ponerla al Paraguay en el camino de la sostenibilidad sobre la base de que ni hacemos mucha deuda que crezca la deuda, como algunos creen que la deuda nunca se paga. Hay gente que cree, no, porque yo me endeudo, no, la deuda nunca se paga. Y tampoco, digamos, tiramos mantequilla al techo en el sentido de gastar en cualquier cosa. Así mismo. Y mira, y desde el punto de vista económico, estrictamente, ¿verdad? Yo creo muy poco en lo que puede ser una intervención del Estado como para permitir un crecimiento sostenible en el tiempo a altas tasas de crecimiento, ¿verdad? Porque básicamente lo que genera trabajo, lo que genera productividad, lo que genera crecimiento económico es el sector privado. O sea, si uno mira la composición de lo que es nuestro PIB, a reventar, 15% corresponde a las actividades del Estado, 85% es sector privado. Entonces, cuesta mover toda una economía con 15%, mucho más fácil mover la economía si sos el 85% de algo. Entonces nosotros tenemos esta visión de que el Estado lo que tiene que hacer es poner el campo de juego en condiciones. Marcar las líneas, las redes, a veces va a tener que ser réfere, pero el sector privado es el que juega el partido y eso tenemos que entender. No hay Estado que te va a permitir crecer. Me hablaban de la cuestión de inversión pública, ¿verdad? Y básicamente lo que se invierte es alrededor de 3% del PIB por año, en total, ¿verdad? Mientras que el sector privado invierte el 18%, el 19% por año. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Arriesgar el déficit porque queremos hacer más obras, ¿verdad? Y terminamos con esos problemas de acumulación de deudas, ¿verdad? Que pasó anteriormente, o si no acumulamos deuda, terminamos con un déficit de 5, 6, 7% como en otros países de la región. ¿Pero qué te crea eso? Por tener una inversión de 4% del PIB en vez de 3 o de 5, terminás destruyendo la confianza de aquellos que invierten el 18 y el 19%. Terminás destruyendo la confianza del sector privado. Entonces, ojo con esta visión del Estado milagroso que todo lo puede hacer. El Estado te pone las reglas, el campo de juego, el sector privado es clave para todos. Entonces tenemos que cuidarle también la confianza del sector privado y eso se cuida con las políticas macroeconómicas sostenibles y creíbles. O sea, obras faraónicas están excluidas. No, porque no necesitamos. La obra faraónica, y voy a llamarle faraónica, la va a hacer el sector privado si el sector privado ve que tiene retorno. Y no quiero hacer propaganda, pero el emprendimiento de Paracel, a lo mejor no es una obra faraónica, pero tiene un costo faraónico, 4.000 millones de dólares. Entonces es la inversión privada más grande que hay. Y no necesitó el Estado. Ellos fueron los que decidieron, vieron que Paraguay tiene las condiciones, el clima, negocio, están metiendo plata ahí. Y no solamente gente del sector privado paraguayo, sino gente del exterior. Entonces, ese tipo de inversiones son las que realmente a mí me parece interesante y no que haga solamente el sector privado. El sector privado complementa con algunas obras de infraestructura, el sector público complementa con obras de infraestructura, pero es el sector privado el que realmente te va a mover la aguja realmente de la economía en este país. Estamos hablando de que el Estado sigue siendo el primer empleador del país, 330.000 empleados públicos y un poco más, ¿verdad? Sí. Eso aumentó con este presupuesto, ¿verdad? Me imagino por lo que me está diciendo de policía. Sí, pero no subió demasiado, ¿verdad? Pero bueno, el sector privado es mayor empleador. No, claro, en su conjunto. Claro. Digo, individualmente. Sí, individualmente si le llama al Estado, sí. Pero no viene por ahí. La creación de puestos de trabajo va a venir justamente, gracias por mencionar, del sector privado. Son ellos los que van a generar finalmente mayores puestos de trabajo para la gente. Hablaste, por lo que te leí en los diarios, postergar el debate de la caja fiscal, que para mí es más urgente que
la modernización de las normas laborales. Para mí el tema urgente. En el contexto yo sé que te puede incomodar esta pregunta porque vos necesitas que te apruebe el Parlamento, pero la caja parlamentaria, el subsidio de 3.500 millones de guaraníes, jubilados, 5 años de senadores se jubilan. Aclaro, pues yo fui 5 años de senador y no tengo jubilación, hay que aclarar esto, ahora, pues, salió una lista en donde, en fin, pero más allá de todo eso, ¿cuándo vamos a encarar el tema de la caja fiscal? Se hizo la instancia regulatoria, digamos, y después nos quedamos, y este es el desafío, ¿eh? Es un gran desafío. Este es el gran desafío. Ahora, voy a aclarar primero la definición de demorar. No es que yo agarré y pateé al córner y se va a quedar enterrado. Yo simplemente dije de que por una cuestión pragmática tenemos diferentes reformas que estamos haciendo nosotros. Justamente cuando me decían la reforma, les cité todas las reformas que estuvimos haciendo y creo que sos consciente y la gente es consciente de todo lo que vinimos haciendo. Y entonces cada uno tiene su tiempo para hacer. Ahora estamos enfrascados en la reforma grande que es, por ejemplo, la ley del servicio civil, ¿verdad? Y también lo que es el registro único nacional, que es la fusión de catastro con registro público y geodesia, que creo que es el MOPC. Entonces, son reformas muy grandes que llevan mucho tiempo, consumen el tiempo y nosotros tenemos tiempo limitado. Demora quiere decir simplemente nosotros ya estamos trabajando en la ley de la caja fiscal, no es que vamos a empezar a trabajar. Lo que dije es, como el Parlamento está ahora con todas estas reformas, más tiene el presupuesto general de gasto del año que viene, me pareció oportuno de que apenas terminemos esta ley, que redactemos esta ley, hagamos, digamos, participativo para recibir comentarios y demás y presentar algo un poco más consensuado para el año que viene. Pero no quiere decir de que no vamos a demorar, que quiere decir vamos a patear para adelante. Corregime, por favor, ministro, en 4 años o 5 años, si un jubilado recibe 100 de jubilación, ¿cuánto por ciento de esto va a estar pagado por el contribuyente y cuánto es lo que él aportó a su caja de jubilación? Y depende del porcentaje que él haya puesto, ¿verdad? Pero se habla de que cerca del 80% sí va a tener que ser impuesto, digamos. Bueno, dependiendo de la situación. Ahora vamos a la cuestión de la caja porque creo que me estás haciendo un ejemplo de lo que es la caja parlamentaria. No, yo no tengo problema en hablar del tema de la caja parlamentaria y yo creo que ellos van a entender también. El punto es que no hay una sola caja fiscal en primer lugar, son varias cajas fiscales, cada uno tiene su regla y al final algo que tendría que ser mucho más homogéneo, cada uno tiene su propio esquema y dependiendo de la fuerza política que uno tuvo en su momento, tiene mucho más privilegios o beneficios que otros. Entonces la caja fiscal son varias cajas fiscales finalmente. La cuestión parlamentaria es uno de esos. Segundo lugar, la cuestión parlamentaria, yo dije, no es para defender a los parlamentarios, pero si yo miro de manera cuantitativa, ¿quién es el que me está creando un agujero? Que me está creando son otros regímenes. Me mencionaban en el Parlamento, cuando me fui la última vez, colegas periodistas, de que la caja parlamentaria va a generar 100 millones de dólares de déficit. Y yo le preguntaba, ¿cómo es eso? Y sí, son 100 millones de dólares en 15 años, me dice. Muy plausible tu pregunta o tu preocupación, pero yo estoy más preocupado de la caja fiscal que en un año me genera 160 millones de déficit. En un año. ¿Esa sería la educación? No, eso sería todo completo. Todo completo. Todo completo. 160 millones, es decir, para renovar 160, en 10 años son 1.600, en 15 años son básicamente 2.400 millones de dólares. Entonces estamos hablando 100 millones versus 2.400 millones de dólares. Acá el problema va mucho más allá de la cuestión parlamentaria. No tenemos que ser miope en mirar solamente esto, que es un problema al lado del otro que son 2.400 millones de dólares. Entonces, tenemos que hacer una reforma que sea mucho más amplia y donde todos tengamos las mismas reglas. Todos somos iguales ante la ley, no tiene que haber privilegio para nadie. Y hagamos una ley que lógicamente respetando derechos adquiridos, y esto quiero enfatizar porque vino gente preocupada, acá nosotros vamos a respetar los derechos adquiridos. Entonces, ahí tengamos un solo esquema de jubilación para todo el mundo, eso va a ser mucho más sostenible cualquier caja fiscal. Si no, vamos a tener
leyes diferentes, dispersas, prometiendo beneficios que finalmente no van a ser posibles de ser cumplidas. Te quiero hacer una pregunta. En la hipótesis de que no hagamos la reforma de la caja fiscal, como vos estás diciendo, déficit de 2.500 millones de dólares en un par de años, va a cojear, va a renguear la política del Estado. Habrá que aumentar impuestos para poder pagar ese déficit. En la hipótesis de que todo sigue igual. Te pregunto, ¿cómo se subsana eso si todo sigue igual? Mira, ¿Se va a poder mantener la misma presión tributaria o se va a tener que recaudar más? Salvo que la economía crezca 8, 10%, que ya, bueno, ahí se recauda cualquier cosa, pero digo, en la hipótesis, nuestra constante 4,4%, las recaudaciones tienen una previsibilidad, o sea, ¿cómo pagamos eso en 4 o 5 años? Mira, voy a irme a un ejemplo, ¿verdad?, que ya tuvimos recientemente. ¿Qué pasa cuando una caja tiene problemas? Y terminan pagando todos. ¿Y qué quiere decir todos? Terminan pagando los que pagamos impuestos y no tenemos nada que ver con esa caja. ¿Verdad? Estoy hablando de la caja bancaria. Se pagan con impuestos, ¿verdad? Pero también pagan los activos, se les suben las condiciones porque tienen que poner más plata para financiar las jubilaciones, y pagan los jubilados, porque los jubilados, en el caso de la casa bancaria, se les quitó parte de su jubilación para cubrir el agujero que tenía. Entonces, de acá, de ese desastre, no se va a salvar nadie. Van a pagar los que no tienen nada que ver, con mayores impuestos tal vez, o de alguna manera, o si no es con mayores impuestos, con menores servicios, porque alguien le va a tener que quitar, entonces va a tener menos salud, menos educación, menos rutas, pero va a terminar pagando los activos, algo van a tener que poner, y los jubilados. Entonces, por eso es que preocupa y debería ser de interés de todos tener una solución para esto que cada vez es más grande. Cada vez se acerca más el punto en el cual vamos a tener un punto de inflexión en el cual no vamos a poder pagar las cosas. Y esto es un problema que se da en la Argentina, se da en Francia, y la longevidad, digamos, también de alguna manera agudiza más el problema de las cajas jubilatorias. Pero imagínate que hay gente que no solamente aporta por 5 años, sino se jubila a los 35, a los 40 años, con expectativa, trabaja 20 años, ¿verdad? Para ponerle 10%, 9, algo creo que es el aporte, vamos redondeando en 10, 20 años trabaja máximo y después tiene el 100% durante 40 años. Es imposible, no existe matemáticamente o financieramente un esquema en el cual vos podés aportar durante 20 años el 10% y recibir el 100% durante 40 años. No existe. Decime una cosa, bueno, Dios que tengan el coraje, la inteligencia y también lo que vos dijiste, convocar ese esfuerzo mancomunado, pero eso hay que resolverlo lo antes posible. Eso a mí es lo que más me preocupa, pero eso es una preocupación personal que la expreso. ¿Qué nos espera el dólar? ¿Qué nos espera la inflación para el año que viene? El dólar está subiendo, va a entrar menos soja. ¿Cómo el presupuesto estima el valor del dólar? ¿Y cómo ves la inflación? No, mira, yo no me quiero meter mucho porque si no me van a acusar de que soy superministro. Ya estuve presidente del Banco Central. Yo no tengo mucha preocupación en términos de la inflación. Definitivamente en términos de dólares yo creo que van a haber muchas menores presiones el año que viene. Básicamente lo que estuvo pasando recientemente fueron dos cuestiones, ¿verdad? En primer lugar, muchas veces el valor de una moneda depende de lo que haga el Banco Central de ese país. Y lo que tuvimos hasta recientemente, ahora que empezó a cortar la Reserva Federal, demoró mucho en bajar su tasa de referencia, entonces era un dólar fortalecido con respecto a todas las monedas del mundo. Entonces no fue un fenómeno ni siquiera regional, fue un fenómeno mundial. El hecho de que el dólar se fortalezca con respecto a todas las monedas del mundo, el guaraní no fue una excepción. Pero a eso contribuyó también otro factor, y no es tanto en términos de cantidad de soja, sino en el valor de la soja. El valor de la soja cayó significativamente en meses recientes. Entonces, se espera que el año que viene también se mantenga. Yo creo que se va a mantener, pero se va a mantener en estos niveles bastante más bajos de lo que era anteriormente, ¿verdad? Eso le está poniendo en una situación bastante difícil al productor, pero veamos cómo sale la cosecha para evaluar exactamente cuál es el efecto final. Pero de todas maneras, si vos sos productor de un bien y ese bien básicamente cae de precio significativamente,
tu moneda, que es básicamente reflejo de tu economía, y si tu economía está peor porque lo que vos vendés vale menos, tu moneda también se deprecia finalmente. Año 2014, 2015, cuando empiezan a caer el precio de las materias primas luego del boom de commodities. El precio de la soja cayó en ese entonces 40%. A mí me tocó estar ahí al frente del Banco Central y el dólar se depreció 26% ese año. 26%. Nosotros ahora tenemos una depreciación de creo que es menor al 7% en el año. O sea, muy por debajo de lo que fue ese 26%. Yo no estoy llamando a que se deprecie un 26%, simplemente digo, cuando hay eventos que justifiquen un fortalecimiento del dólar, porque no es una depreciación del guaraní, y bueno, hay que dejar que el dólar vaya, porque si no vamos a tener un tipo de cambio fijo que si el Banco Central trata artificialmente de mantener, va a perder todas las reservas y vamos a estar bastante peor. Entonces, creo de que está plenamente justificado lo que pasó con el dólar, este 7% de depreciación del guaraní frente al dólar. Y para el año que viene yo creo que las condiciones van a ser mucho más tranquilas. Incluso de acá hasta fin de año yo creo que ya va a estar atenuado esta presión cambiaria que tenemos. Y decime una cosa, ¿cómo estás viendo? Contigo pues se puede hablar de muchas cosas, saliendo un poco del enfoque local. La emergencia de China como un país poderoso, con un modelo político cerrado, autoritario, una economía libre pero muy controlada y reglamentada, un Estados Unidos que en declive económico, vos tenés mucho vínculo con la Universidad de Chicago, con los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo ves el mundo? Un Brasil que nos despega del todo, que nosotros nos podríamos, digamos, colgar de esos sacos. Una Argentina muy, digamos, económicamente atravesando una serie de obstáculos. ¿Cómo estás viendo vos al Paraguay y al mundo en los próximos años, al dólar? ¿Será el dólar siempre la moneda de ahorro, de reserva, o no vamos a tener que, habrá un sistema pluriregional de monedas? ¿Cómo vos te imaginás el mundo? ¿Cómo Paraguay se tiene que preparar para todo eso? Mira, te olvidaste de uno que creo que refleja lo que está pasando en el mundo, que es el estancamiento, incluso el declive de Europa. Claro, bueno, ¿verdad? Sí, Desapareció. Sí, es Europa. Desapareció Europa. Así Antes mismo. nos preocupábamos Europa versus y ahora es Estados Unidos y China. Entonces esa polarización yo creo que va a seguir de acá para adelante. Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para saber explotar lo que es esa competencia sana o insana, a veces insana, a veces sana, entre dos grandes potencias y tener que aprovechar eso. Estados Unidos cambió mucho, dependía mucho del suministro de China en muchas cosas, cambiando por algo que le llamaban el nearshoring, que después cambió incluso no solamente nearshoring porque puede estar cerca, pero puede no ser amigable, entonces friendshoring ahora le llaman. Tiene que ser amigable como para producir. Paraguay tiene todas las capacidades porque primero está relativamente cerca de Estados Unidos y también es amigo de Estados Unidos. Entonces tenemos que saber aprovechar de manera inteligente eso de que somos un país amigable y que estamos cerca de ellos para suministrar una buena cantidad de cuestiones. Siempre decimos nosotros con respecto a América Latina no es, digamos, creador de los problemas que tiene el mundo, pero puede ser parte de la solución. Y Paraguay también puede ser parte de la solución. ¿Qué necesita el mundo en este momento? Alimentos, que somos nosotros. Seguridad alimentaria mundial, nosotros proveemos alimentos a cacharrata para 100 millones de personas y tenemos las condiciones. Segundo lugar, energía y agua. Y tercer lugar, agua, ¿verdad? Entonces, tenemos todas las condiciones para ser parte de las soluciones de muchos de los problemas que se están enfrentando a nivel global. Toda esta cuestión de transición energética. Nosotros estamos en condiciones, estamos en el 2050, como yo siempre digo. ¿Por qué 2050? Porque para 2050 toda la electricidad producida debería estar siendo generada por medios limpios y renovables. Paraguay el 100% de la energía está ahí, de la electricidad está ahí. Entonces, muchas cosas tenemos para ofrecerle al mundo. Somos parte de la solución para el mundo, pero tenemos que ser inteligentes para explotarlo. Pero si no tenemos capacidad de gestión doméstica, yo creo que no vamos a poder... Absolutamente. Pero la gestión doméstica, con cierta ayuda del Estado, cierto, tiene que ser el sector privado el que lidere esa gestión, ¿verdad? Por eso es que yo decía cuando me preguntaban el grado de inversión, qué significa o qué implica, yo decía el mayor beneficiario del grado de inversión puede ser el sector privado. O sea,
Yo como ministro de Economía ya emitía deuda que básicamente tenía una tasa de interés muy similar a lo que era un país de grado de inversión. Bajó un poco ahora las posibilidades, bajó un poco la tasa de interés potencial a la cual yo puedo emitir, es cierto, pero el gran beneficiario puede ser el sector privado. Entonces, el sector privado beneficiado por el grado de inversión, haciendo las cosas que debe hacer para hacer la solución de los problemas del mundo, ahí tenemos un Paraguay totalmente diferente. O sea, ¿vos estás de acuerdo de que un Paraguay que no se diversifique económicamente? Porque me dijiste que el precio de los commodities soja parece que se va a estabilizar o más abajo que lo que fue este año, según los pronósticos. Obviamente eso puede cambiar en el transcurrir del tiempo. La ganadería es una cosa estable en términos de expectativa. La construcción va a seguir siendo, pero el Paraguay tiene que diversificarse, la industria. ¿Cómo ve la industria? El Paraguay como una plataforma global de servicio, como generadora y utilizadora de energía eléctrica renovable. Es fundamental la diversificación de nuestra economía. Ahora, tenemos que tener cuidado, que es lo que entendemos también por diversificación. Hay un paper muy interesante de Hausman que básicamente pone sectores de producción, ¿verdad?, como si fueran árboles, y vos país como si fuera un mono, y el mono va saltando de árbol en árbol, pero va saltando al árbol que está al lado. Vos no podés pasar de producir soja a producir cohetes, podés pasar de soja a aceite de soja, que es un árbol que está más cerca. Entonces tenemos que mirar las capacidades, que son muchas que tenemos, e ir dándole mayor agregado a nuestra producción, pero lógicamente de forma racional. No pretendamos ser competencia para la NASA, porque no nos va a dar el cuero, pero sí podemos tener ventajas comparativas en muchas industrias que están relacionadas a lo que ya estamos produciendo nosotros. Una última pregunta, una respuesta corta. El censo arrojó un número que somos 1.500.000 paraguayos menos. ¿Eso quiere decir que el ingreso per cápita de los paraguayos es superior? En principio sí, matemáticamente con un mismo PIB uno divide por menos y te da un PIB per cápita mayor. Pero de nuevo, cuando me preguntan estas cuestiones, le digo, sí, son números macro, pero yo soy consciente de que yo no quiero tener números macro para salir bien en el reporte del Banco Mundial o del Fondo Monetario. Las políticas públicas no nos sirven si realmente no llegan al bolsillo de la gente. Eso es lo importante. Bueno, estuvimos con el ministro de Economía, Carlos Fernández Baldovino. Muchísimas gracias, ministro. Creo que fue un programa para que los actores económicos y los actores no económicos tengamos un panorama predecible para el 2024.